Sean bienvenidos a Zona Oscura. La casa abandonada. Eran cerca de la medianoche, y mis amigos y yo habíamos escuchado hablar de una supuesta casa abandonada, la cual supuestamente estaba maldita. Entre bromas, decidimos ir a visitarla y así poder comprobar por nosotros mismos si lo que la gente decía era verdad. Tomamos nuestras cámaras y nos dirigimos hasta aquella casa supuestamente maldita. Al llegar, pudimos ver que era una casa muy tétrica, como de esas casas antiguas, pero con un aire más tenebroso, el cual despedía un olor muy fétido. Llenos de nervios, nos dispusimos a entrar. Abrimos la puerta y de inmediato sentimos como un aire frío empezó a recorrer nuestros cuerpos. Nuestros corazones empezaban a latir muy rápidamente y aún así nos dispusimos a empezar a recorrer aquella tétrica casa. El interior era muy lúgubre, parecía la típica casa de una película de terror. Los muebles estaban completamente llenos de polvo. El piso de madera rechinaba con cada paso que dábamos. Al principio, todo iba normal. No parecía ser más que una casa vieja y abandonada, cuando de repente, un reloj viejo y grande que se encontraba cerca de las escaleras empezó a sonar, anunciando que ya eran las 3 a.m., cosa a la cual no prestamos mucha atención. Grave error, porque, sin dudarlo, solo era un aviso de las cosas aterradoras que empezarían a ocurrir. De repente, en cuanto aquel reloj dio el último sonido, la casa empezó a sentirse cada vez más y más fría, al mismo tiempo que mis amigos y yo empezamos a sentir como si alguien nos observara desde las paredes. A la par que se comenzaban a escuchar extraños ruidos que parecían provenir de alguna de las habitaciones de la parte superior, y conforme nos íbamos adentrando a aquella casa, los ruidos se escuchaban cada vez más y más fuertes. Entramos a la primera habitación, la cual se encontraba justo delante de las escaleras y no parecía ser más que la habitación abandonada de un bebé, solo que un poco más tenebrosa. La cuna parecía estar llena de manchas de sangre y en ella unos pequeños peluches que parecían haber sido desgarrados. También había marcas de garras en las paredes y un aterrador signo satánico en medio del suelo de aquella habitación marcado en sangre, como si aquella habitación la hubiesen usado para hacer algún tipo de ritual. Al ver esa escena, el miedo recorriendo nuestros cuerpos era cada vez más grande, así que simplemente decidimos salir de esa habitación, pero al cerrar la puerta, pudimos escuchar el llanto de un pequeño bebé proveniente de esta misma habitación. Para ese punto, el terror era inmenso, así que uno de mis amigos propuso que abandonáramos de inmediato este lugar, ya que efectivamente algo maligno sucedía en esa casa. Yo por mi parte, traté de convencerlos de seguir investigando y que de seguro todo era parte de la sugestión de aquellas historias que habíamos escuchado sobre la casa. Temerosos aceptaron y seguimos adelante. Entramos a la segunda habitación, la cual era más grande y parecía pertenecer a los padres. Para nuestra sorpresa, aquella habitación se veía muy normal. De hecho, no parecía haber sido afectada por el tiempo, ya que se encontraba en un estado muy limpio y ordenado,
Incluso la cama se encontraba tendida con sábanas limpias, como si alguien acabara de haber hecho el aseo en la habitación. De repente se escuchó un grito como si una persona estuviese siendo desollada viva. Los cuadros que se encontraban en la habitación se empezaron a caer sin razón alguna, y de las paredes parecía brotar un líquido espeso de color rojo, el cual pareciese sangre. Junto a eso, un aire helado que comenzó a recorrer nuestros cuerpos. Y fue entonces cuando, sin pensarlo, decidimos salir lo más rápido posible de aquella aterradora casa. Bajamos corriendo las escaleras, solo para darnos cuenta que era imposible salir, ya que la puerta se encontraba totalmente sellada. De repente, unos pasos se empezaron a escuchar, como si alguien o algo se dirigiera lentamente hacia nosotros. Así que decidimos intentar salir por la ventana del sótano. Al dirigirnos hacia ese lugar, los gritos de dolor y las pisadas se hacían cada vez más y más fuertes. Llegamos al sótano y al entrar en él nos invadió un fétido olor a muerte. Lo único que nosotros queríamos era salir de ahí. Así que empezamos a buscar la salida de manera desesperada, y fue entonces que en medio de la oscuridad tropecé con un pequeño bulto, y al voltear a mirar qué era, pude darme cuenta que se trataba del pequeño cuerpo degollado de un bebé, el cual parecía haber sido abierto por todo el estómago. Me levanté lo más rápido que pude, muerto de miedo, y al levantarme de manera repentina, la luz de unas velas empezaron a alumbrar aquel lugar. Seguí buscando una salida de manera desesperada, pero entonces fue cuando lo vi. Un altar y en él un símbolo marcado con sangre, y al lado un ser aterrador, el cual podría describir solo como el mismo diablo. Tenía la cabeza en forma de un macho cabrío, su torso en forma de humano totalmente descubierto, y en él un pentagrama grabado en su pecho. Sus piernas parecían ser las de una cabra, y en una de sus manos largas y oscuras, con garras afiladas, sostenía la cabeza de aquel bebé, la cual aún conservaba su pequeña columna vertebral colgando. Aún más aterrado por lo que acababa de ver, decidí salir corriendo de ahí e intentar buscar otra salida. Al salir del sótano, pude darme cuenta que mis amigos ya no se encontraban conmigo. Asustado, me dirigí a buscarlos en otros lugares de la casa, mientras intentaba buscar otra salida. Para mi sorpresa, solo pude encontrar a uno de ellos, el cual se encontraba en estado de shock, delirando y murmurando entre llantos: Él ya viene. Como pude, lo tomé del brazo y lo puse de pie para poder buscar a nuestro otro amigo y poder salir de ese lugar. Pero nuestra sorpresa fue aún más grande y más aterradora al ver que ese ser que antes se encontraba en aquel altar en el sótano, ahora se encontraba delante de las escaleras, arrodillado, devorando ferozmente los intestinos del cuerpo de nuestro amigo. En un momento, aquel ser volteó la mirada y nos miró fijamente con esos ojos grandes y negros. Parecía sonreír, pero lo que parecía ser su boca no era más que una mandíbula repleta de grandes y afilados dientes completamente manchados en sangre, la cual escurría por todo su cuerpo, mientras murmuraba: Ustedes siguen. Estábamos totalmente aterrados. Nuestros cuerpos estaban totalmente paralizados, y aquel ser dio un salto hacia el techo y comenzó a correr en él en 4 patas hacia nosotros, como un animal salvaje hacia su presa.
corrimos lo más rápido que pudimos hacia una ventana. Al intentar abrirla e intentar salir, aquella criatura logró atrapar a mi amigo y en medio de gritos de dolor y agonía, escuchaba cómo me pedía ayuda y que no lo abandonara, por favor, que no lo dejara ayúdame. ahí. Yo solo salí corriendo despavorido por el miedo, sin mirar atrás. Ya han pasado casi 10 años desde aquella aterradora noche y no puedo dejar de escuchar cada noche la voz de mi amigo agonizando, sufriendo, gritando, Por favor, pidiéndome ayuda. ayúdame. Y cada que me miro al espejo, tampoco puedo dejar de ver el rostro de aquella criatura sonriendo detrás de mí y murmurando: Sigues tú.